Han pasado 5 años y desde entonces el 11 de marzo es una fecha clavada en nuestra memoria. Un lugar punto suspensivo siempre en nuestros corazones. Aquí murieron casi 500 personas y se vinieron abajo decenas de hoteles. Nosotros decimos siempre que todas las víctimas deberían de ser iguales y deberían de ser tratadas igual. Nosotros no vemos ninguna diferencia entre una víctima de ETA, una víctima del 11M, una víctima de Spanair, o una víctima de la Argentina o de Chile, o una víctima aquí. Sin embargo, el trato que se les ha hecho ha sido radicalmente distinto. Las generaciones menores de 40 años apenas sabemos que durante 4 décadas hubo en España un régimen antidemocrático que dejó traumas en la población represaliada nunca reconocidos ni tratados. Todo podría ser superado si liberábamos al pueblo español de los viejos sistemas políticos que había sufrido, si sabíamos establecer un orden nuevo y eficaz que garantizase a los españoles contra la explotación política. Cuando se entregó, posiblemente yo no tenía salvación. Eso lo iban a... De hecho, lo asesinaron. Según subes de aquí hacia Madrid, a la izquierda, a la salida del túnel, allí los mataron a los 6. Ya te digo que cuando fui al ayuntamiento a llevarle el desayuno a mi padre, ya no estaba, ya se lo habían llevado. Cogió la mano de mi padre y no se soltaba, y aquello mi padre que la arrastró y la arrastró y la arrastró, y que no le soltaba. Mira, aquello lo tengo todavía aquí. Eso es lo que tengo de esto, desarmar. La verdad es que es difícil de entender, ¿no?, cómo en un lugar donde no hay guerra se producen esta serie de, esta lista enorme de asesinatos, ¿no? Aquel silencio impuesto, ¿no? Generación tras generación, 40 años, con esa tenebrosidad pesando, con esos temores. Aquí todo el mundo estaba vigilado durante el franquismo. Se sabía perfectamente o se sospechaba de una persona por el hecho de ser hijo de un republicano fusilado o viuda de un republicano fusilado o hermano, ¿no? Era tal miedo el que tenían, mira, aún hoy, aquí una persona de 90 años, quizá para hacer una entrevista de estas o se viene un periódico o lo que sea, aún esa persona duda de ponerse delante de una cámara. No abramos fosas, esto significa abrir heridas, esto significa descubrir fantasmas. Lo que nosotros decimos es, el propio enunciado dice que continúan habiendo heridas y continúan habiendo fantasmas. Es que hay que pasarlo para... Ahora mismo ves que estoy hablando con vosotros y tengo los nervios que no me aguanto. Es que aquello no se puede, es que no se puede explicar. ¿Por qué? Porque hubo una situación de asimetría cuantitativa. Lo que se produce en muchos casos es un intento, y ese es el eje de la represión también y de estos sistemas fascistas, de un intento de ruptura de la identidad personal y de la identidad colectiva. El periódico ABC, desde abril del año 39 y en años posteriores, ha reproducido esquelas de los muertos por, textualmente dicho, las hordas marxistas, asesinados por la ola marxista, etcétera, etcétera. Se han hecho homenajes multitudinarios, desfiles en su nombre, tenemos placas en las iglesias, en los ayuntamientos de los pueblos, es decir, en los homenajes a los caídos de esa zona han sido continuos, por no hablar de los privilegios que han tenido para ocupar puestos en la empresa privada y la administración, es decir, los cupos que ha habido en nuestro país para los llamados excautivos, excombatientes y combatientes naturalmente del lado franquista y no excautivos, excombatientes o combatientes de la legalidad y del ejército republicano. Las víctimas o las personas piden fundamentalmente 3 cosas, que además son los 3 parámetros claves en derechos humanos. Piden verdad, piden saber qué es lo que ocurrió, piden justicia y piden reparación. Nuestras madres fueron heroínas, y es verdad. Mi madre fue valiente. Y ellas tuvieron que proporcionar, mantener, sacar adelante a la familia, fueron unas verdaderas heroínas de silencio, ¿no?
Apelando siempre a una victoria militar, el franquismo violó en España los derechos humanos desde 1936 hasta 1975. Pregunté a historiadores, psiquiatras, psicólogos y a represaliados y familiares para saber cómo fue aquella represión, intentando conocer la fortaleza necesaria para soportar el acoso de aquel Estado militar, policial y nacional católico. Fui a lugares como La Barranca o Sartaguda, por donde no pasó la guerra y aún así se aniquiló a centenares de demócratas. También fui a lugares en los que en tiempo de paz no se detuvo aquella práctica criminal. La represión que se va a dar en La Rioja es una represión de saca, de muerte inmediata. Fundamentalmente la casi totalidad de los 2.000 represaliados van a morir en el año 36, sin juicios, con alevosía y nocturnidad. Los falangistas y requetés, porque esto se inundó de requetés venidos de Navarra. Eso fue un desastre, padre. Y qué ansia de sangre traían. El día 25 de noviembre y el día 26 asesinan de Villamediana a 17 personas. A esta gente se le saca de sus casas, en algunos casos, muchos de ellos van a las cárceles, que es la cárcel provincial, se habilita un frontón, el frontón Betty High, se habilita una escuela, la escuela industrial. Esos tres lugares van a acoger a mucha gente que de ahí va a ir a morir o bien a la Grajera, o las propias tapias del cementerio, la carretera de Viana, la de Barea, en el entorno de Logroño. A mi padre subía de aquí de Logroño, no sabíamos nadie nada. Y la Guardia Civil lo estaba esperando, lo cogieron y lo bajaron a Logroño. Estuvo un mes en la industrial, en la escuela industrial, y al mes lo fusilaron. Y estábamos en la calle, estaba mi abuela y estaba yo también. Y me dice, abuela, abuela, dice, ¿qué? Dice, acaban de pasar a mi padre a Logroño. Dice, pues entonces luego lo van a matar. Se le ocurre a alguien que hay que buscar un lugar que existe, La Barranca. Aquí a partir del 11 de septiembre se mata a la gente. Entonces esos murieron todos sin juzgar, hasta diciembre. O sea, cuando estaban confesando, llegaron al tema de los 10 mandamientos. Y entonces mi abuelo dijo, esta es la mía. Cuando llegaron al 5.º mandamiento, el cura le dice, ¿sabes cuál es el 5.º mandamiento? Y dice, sí, ¿cómo no lo voy a saber? El 5.º mandamiento manda a Dios no matar. Y entonces el cura, que lo confesó, lo hundió en la miseria al pobre hombre, diciéndole que el 5.º mandamiento manda a Dios no matar, pero la humanidad sí. Y ahí fue donde el hombre ya se cayó y dijo, bueno, aquí no hay nada que hacer, no tenemos nada que hacer. Y bueno, pues efectivamente a los 2 días lo trajeron aquí y aquí lo asesinaron y aquí está enterrado. Cuando mataban a un camión, allí se metían, se cobijaban. Era noviembre cuando mataron a mi padre, ya invierno. Y allí se cobijaban esperando a que viniese otro camión. En las 3 fosas que tenemos ahí, 2 fosas y media prácticamente se utilizaron, y bueno, unos encima de otros, evidentemente, se van rellenando, y ahí mueren otros 407, más o menos 407 personas.